Queremos darles una cordial bienvenida a esta conversación en línea. Hoy día la estamos realizando desde Valparaíso, desde la Pontificia Universidad Católica, ¿ya? La conversación del día de hoy lleva por título ¿Cómo lograr el aprendizaje profundo en las y los estudiantes? El desafío para los líderes escolares del siglo XXI. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Él es especialista en liderazgo educacional orientado hacia la mejora. Nos referimos a Santiago Rincón Gallardo. Bienvenido, Santiago. Él es parte del equipo de investigación de consultoría internacional de Michael Fullan y también es investigador visitante en la OICE. Santiago, el día de hoy te queremos dar la bienvenida para que nos ayudes a explorar, ¿cierto? Y poder entrar a esto del aprendizaje con apellido, ¿cierto? Al aprendizaje profundo, ¿cierto? Y que podamos ver qué implicancias tiene eso para las escuelas, los liceos y todas las escuelas de nuestro país. También queremos invitarlos a ustedes a sumarse, ¿cierto? Activamente a esta conversación. Vamos a estar escuchando sus comentarios, consultas y los puedan enviar por el chat para que podamos tener una conversación que esté de acuerdo a lo que ustedes están preguntándose en sus casas, ¿cierto? Bienvenido, Santiago. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Bueno, partamos al tiro, ¿cierto? Muy bien. La idea del día, como decía hace un momento, es ¿qué entendemos por esto de aprendizaje profundo? ¿Cierto? Hoy en día, en general en Chile y en las escuelas, siempre estamos con muchos conceptos, ¿cierto? ¿Cómo lo poblamos esta idea de aprendizaje profundo para que tenga la fuerza para movilizar mejor a nuestras escuelas? Hay varias definiciones que se han dado de aprendizaje profundo, pero la que a mí más me gusta, la que me parece más atractiva, es la siguiente. El aprendizaje profundo es el proceso y es el resultado de dar sentido a cuestiones que nos interesan. Eso es decir, es tanto un proceso en el sentido de que a lo largo nos lleva tiempo y tenemos que practicar y tenemos que hacer varias cosas para poder aprender. Entonces es un proceso, pero también es el resultado, que resulta ese proceso de dar sentido a cuestiones que nos interesan. Ahora, para tratar de dar un poco más de ideas sobre el aprendizaje profundo, me gustaría ofrecer algunos de los rasgos distintivos del aprendizaje profundo. Y el primero sería el siguiente: el aprendizaje profundo es aprendizaje muy duradero, es aprendizaje que se queda con uno a lo largo del tiempo. Esa es la primera cosa. Luego, requiere e involucra concentración prolongada, periodos de concentración prolongada, es decir, nos tenemos que meter en el asunto por mucho tiempo, incluso por días, tratando de entender los fenómenos que nos interesan o las preguntas que nos estamos haciendo. Por otro lado, el aprendizaje profundo produce y es alimentado por la motivación intrínseca. Es decir, el aprendizaje profundo viene del deseo personal de explorar asuntos que a uno le importan. En tercer lugar, el aprendizaje profundo pone en juego habilidades cognitivas superiores y lo que se llama la metacognición. Es decir, no es nada más estoy averiguando mi tema, pero estoy también dándome cuenta de cómo estoy pensando y cómo me estoy aproximando al problema que estoy tratando de resolver. Involucra los aspectos intelectuales y afectivos, es decir, no es nada más una actividad intelectual, sino también es afectiva, involucra la emoción. Y finalmente también en muchas ocasiones involucra la transferencia de lo que uno ya sabe y uno ya sabe cómo hacer a nuevos contextos y nuevas situaciones. ¿Cómo lo podríamos evidenciar ese aprendizaje? ¿Ya? O sea, estoy pensando como las personas, los profesores que nos están viendo, los líderes escolares, ¿cómo ellos lo podrían mirar en la sala de clases, por ejemplo? Sí. Una de las primeras cosas que uno se da cuenta cuando uno visita un salón o un lugar donde el aprendizaje profundo es parte de la vida del establecimiento es en la mirada de los chicos. Es una mirada de concentración, de gusto, de gozo por aprender, etc. Por otro lado, con mucha frecuencia, y cuando los estudiantes están involucrados en proyectos de aprendizaje profundo, alcanzan un estado de lo que el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi llama flow o el fluir. Es un estado de concentración máxima en el que
se le va a uno la noción del tiempo, la chicharra no parece interrumpir lo que los estudiantes están haciendo, etc. Entonces están como absortos en un estado de absorción, tratando de darle sentido a las preguntas que se están haciendo. Y por otro lado, otra manera de hacerlo visible, una manera en la que uno puede saber si está sucediendo aprendizaje profundo es preguntar a los estudiantes qué estás aprendiendo y por qué. Y a diferencia de la mayoría de las ocasiones en los salones escolares, normalmente si uno le pregunta a un estudiante por qué estás haciendo lo que estás haciendo, el estudiante va a decir, pues porque me dijo el maestro, o yo no sé, pregúntale a mi maestro. A diferencia de este, que es el caso convencional, en un salón de aprendizaje profundo, en un lugar donde el aprendizaje profundo está teniendo lugar, el estudiante va a ser capaz de decir qué está haciendo, por qué lo está haciendo, cómo lo está haciendo, qué está aprendiendo, y lo puede hacer en sus propias palabras. No es repitiendo lo que le dijo el maestro, sino con sus propias palabras puede articular con mucha claridad, con mucha elocuencia, qué está haciendo, para qué lo está haciendo, qué está aprendiendo en el proceso, qué es lo que está, en qué se ha vuelto muy bueno, qué le falta por aprender y cuáles son sus planes para adelante, para resolver las áreas que sabe que todavía le faltan. Es en esos casos cuando uno sabe que estás en un entorno de aprendizaje profundo. Hay una pregunta también que nos surge ahí de inmediato, ¿cierto? Y es como, si efectivamente ese aprendizaje es tan relevante, ¿qué lo hace aún más relevante en el contexto de los tiempos actuales, ¿cierto? De nuestro siglo XXI, porque sabemos que de alguna manera el aprendizaje es el elemento que es el propósito último de la escuela. Sin embargo, nos cuesta mucho hablar y conversar sobre él, lamentablemente. Sí. Pero ¿qué lo hace tan relevante este tipo de aprendizaje profundo para el siglo XXI? Yo creo que el aprendizaje profundo tiene que ser el asunto de la educación del siglo XXI. Yo tengo 2 hijos y estoy muy preocupado por el estado actual del mundo. El cambio climático, los desastres naturales que están empezando a diseminarse en dimensiones que no conocíamos y a una rapidez que no conocíamos. Las posibilidades de guerra nuclear, por ejemplo, que es muy claro, o sea, tenemos amenazas muy claras de que eso puede suceder casi en cualquier momento. La robotización, la predicción que hacen muchos economistas de que en pocas décadas los robots, la inteligencia artificial va a sustituir a la gran mayoría de los trabajos que conocemos ahorita. Labores que pensábamos que eran exclusivas de los humanos, desde manejar un auto hasta hacer diagnósticos médicos, son cosas que las máquinas están ahora haciendo muy bien y con mucho más efectividad que los humanos. Entonces los economistas adelantan que van a desaparecer muchos empleos. Y las otras cosas es la erosión de las propuestas democráticas, de los gobiernos democráticos, la expansión del fundamentalismo, de la violencia, de formas muy abiertas de racismo, de machismo, de xenofobia. Entonces les estamos dejando a nuestros niños un mundo muy descompuesto, muy descompuesto. Y ellos van a tener que resolver problemas que son mucho más complejos y mucho más grandes que los problemas que nosotros sabemos cómo resolver, incluso como adultos. Entonces, nosotros nos tenemos que hacer la pregunta de cuál es el mejor legado que le podemos dejar a nuestras generaciones, a nuestras futuras generaciones, a las generaciones más jóvenes. Y yo creo que el legado más importante que podemos dejarles como humanidad, pero también como sistemas educativos, es la habilidad de aprender con profundidad a lo largo del tiempo y por su cuenta. No sabemos exactamente qué problemas va a tener que resolver, pero lo mejor que podemos hacer por ellos es darles la oportunidad de que puedan aprender cualquier cosa, dejarles la herramienta que necesitan para poder aprender lo que tienen que aprender para resolver los problemas que van a tener hacia adelante. Esto no garantiza que vamos a sobrevivir como humanidad, yo no estoy seguro, pero yo creo que al menos les da la mayor posibilidad de éxito. No solo de sobrevivir en el mundo, sino de encontrar plenitud y de transformarlo para bien. Perfecto.
Santiago, yo había escuchado que hay bastantes veces críticas respecto a que tal vez el gran énfasis del aprendizaje profundo está en la idea de hacernos cada vez más productivos, ¿cierto? Como la necesidad de que tiene el mercado, de que haya personas que desarrollen muy bien las labores que hacen. Y por eso que me gustó mucho cuando en uno de los capítulos de uno de los libros de tu autoría, tú relacionabas este concepto de aprendizaje profundo y de alguna manera lo podías como vincular con el concepto de libertad y justicia social. Entonces me gustaría que pudiéramos ahondar en eso, qué riqueza tiene, más allá de que ayude a que seamos, exactamente. Sí, estamos en un momento de la historia en el que las necesidades del mercado laboral están coincidiendo con las necesidades de la ciudadanía, de la democracia. Es decir, el tipo de destrezas que caracterizan a un buen trabajador es el mismo tipo de destrezas que ahora se requieren de un buen ciudadano. Al hablar de aprendizaje profundo, y esto no lo dije hace un rato, pero es una cuestión relevante para lo que me estás preguntando, hemos encontrado, identificado 6 competencias que se asocian con el aprendizaje profundo, que son la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación, el carácter, la ciudadanía y la colaboración. Estas 6 competencias son competencias que se requieren para los trabajadores del futuro, pero también competencias que se requieren de los nuevos ciudadanos. Entonces, esta confluencia es lo que hace muy potente el aprendizaje profundo como una vía para resolver problemas de la economía, pero también de la sociedad. Ahora, las oportunidades para vivir y aprender en profundidad van a ser las que van a determinar quién tiene acceso a un buen trabajo, pero no solo un buen trabajo, sino una vida más satisfactoria y una participación más activa en la sociedad. Y entonces, en ese sentido, es que se vuelve el aprendizaje un principio de equidad. La pregunta del aprendizaje profundo es una pregunta de equidad. Y como uno de los principios básicos de equidad, tenemos que pensar que hay que darle, uno de los principios básicos de equidad es dar más a los que menos tienen. Es el principio de la discriminación positiva. Ahora, históricamente, dar más a los que más tienen se ha asociado a dar más plata. Esos han sido los programas compensatorios por mucho tiempo. En gran medida, la SEP ha sido un modo de dar más plata a los establecimientos con estudiantes con más en situación de vulnerabilidad. Pero dar más plata no es suficiente. Yo creo que el principio de equidad que tenemos que pensar es no nada más dar más a los que más necesitan, sino dar mejor a los que más necesitan. Y dar mejor lo que significa en este caso es poner a su alcance pedagogías para el aprendizaje profundo. Eso no cuesta necesariamente mucho dinero, es nada más cosa de llevar lo mejor de la pedagogía a los espacios, a los márgenes de los sistemas educativos, a quienes más lo necesitan, para equiparar las oportunidades para la satisfacción personal, laboral y la participación activa de los ciudadanos. Ahora, la otra cosa que quería decir es, y en relación con la equidad, déjame ver, sí. Muchos autores han hablado de la importancia del núcleo pedagógico, la relación entre el educador y el estudiante en la presencia del conocimiento. Y la mayoría de los autores que hablan sobre el núcleo pedagógico dicen que es muy importante cambiar lo que sucede ahí, en esa dinámica entre el educador y el aprendiz, porque ahí es donde se juega el aprendizaje. Y es cierto, ahí se juega el aprendizaje. Pero el modo en que yo lo pienso, también ahí se juega la democracia. En el núcleo pedagógico convencional, lo que uno ve es una relación vertical de control, de autoridad, en el que hay una división muy clara entre quién dice lo que tiene que hacer y quién tiene que seguir indicaciones. Eso es muy contraproductivo para el buen aprendizaje, pero también es muy contraproductivo para la buena democracia, para la democracia. La relación convencional de poder entre maestro y estudiante es en gran medida un modelo escala de la relación entre el Estado y el ciudadano. Y si tenemos a jóvenes expuestos por la mayoría de sus días, la mayoría de los días de la semana, expuestos a vínculos de autoridad y de control, lo que estamos cultivando son mentalidades y creencias y comportamientos que son más adecuados para regímenes autoritarios que para regímenes democráticos. Entonces,
en lo pedagógico o en el núcleo pedagógico no solo se juega el aprendizaje, sino también la democracia. Y creo yo entonces que tenemos que pensar en el aprendizaje profundo como un asunto de justicia social. Una última cosa que quiero decir al respecto, el aprendizaje, y en particular el aprendizaje profundo, es un acto de libertad. Es un acto de libertad. Lo que aprendemos por coerción va a ser siempre superficial. El aprendizaje es un acto de libertad. Y por eso es que también se relaciona con la justicia social, es decir, cuando uno ofrece condiciones de aprendizaje profundo y de aprender en profundidad, está ofreciendo condiciones de libertad. Sí, qué relevante lo que señalas, porque de alguna manera eso nos da cuenta cómo el aprendizaje logra transformar nuestra mente, nuestro estar en el mundo, ¿cierto? Cómo estamos haciendo presencia en ese mundo. Entonces, la labor para todos los que nos escuchan es súper... ¿cómo decirlo?, como llamativa, o sea, como imperante de poder hacerlo y poder hacerlo de manera óptima, ¿cierto? Sí. Si pudiéramos, antes de pasar a las preguntas, si pudiéramos ir como cerrando esta primera vuelta de poder estar mirando este concepto, ¿cierto? Para todos los que tienen preguntas, escríbanos por favor o comentarios respecto a lo que es el aprendizaje profundo. ¿Con qué tal vez podríamos cerrar, Santiago? ¿Qué elemento tal vez te gustaría reforzar antes de pasar, ya como haciendo la invitación pensando a nuestros auditores que nos están escuchando? Lo que quisiera hacer es una provocación, y la provocación es la siguiente. Si uno piensa en lo que uno sabe hacer muy bien, digamos, a mí me gusta tocar la guitarra y siento que sé tocar muy bien la guitarra, y uno piensa en cuáles son las condiciones en las que aprendí a hacerlo, uno puede empezar a ver que esas condiciones son muy diferentes a lo que vemos en las escuelas. Lo que creemos y lo que sabemos sobre el buen aprendizaje es muy diferente de lo que estamos haciendo en las escuelas. Lo que tenemos que saber es que avanzar una agenda de aprendizaje profundo es avanzar una agenda contracultural, es ir a contrapelo de la lógica escolar convencional. La escuela no fue creada como una institución para promover el buen aprendizaje. Históricamente, el rol de la escuela ha sido un rol de control, de custodia, de distribución de mérito. Y ese ha sido un rol muy importante, es decir, necesitamos un lugar donde se cuide a nuestros niños mientras los adultos están trabajando, necesitamos tener más o menos orden, digamos, entre nuestra generación. Entonces, son roles importantes, al menos estos dos. Yo creo que el de la distribución de mérito ya lo debemos olvidar, porque todos necesitamos tener acceso a las destrezas, a las competencias del siglo XXI y al aprendizaje en profundidad. Pero el rol de las escuelas, las escuelas no han sido diseñadas para promover el aprendizaje en profundidad. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber, que si en verdad queremos hacer del aprendizaje profundo una realidad en las aulas y en los sistemas educativos, vamos a tener que ir a contrapelo de lo que hemos inventado y creado como escuelas y sistemas escolares. Ahora, no creo yo que ese sea no lo veo yo de manera negativa, yo creo que nos abre muchas posibilidades. Yo creo que el aprendizaje profundo fundamentalmente nos acerca más a nuestra humanidad compartida. Y yo creo que ahí está la fuerza de cambio que puede ayudar a transformar sistemas educativos enteros. Perfecto. Queremos sumar también, ¿cierto?, a nuestro público que nos está escuchando, y tenemos a Marcela, que es nuestra voz en off, con unas preguntas. Marcela, te escuchamos. Así es. Muy buenas tardes. Este tema debemos decir que ha despertado un real interés en todos nuestros espectadores, así es que tenemos 4 preguntas para este primer bloque. Fabián Cerda envía saludos primero que todo a Santiago y Fabián pregunta: ¿qué importancia le asignas al reconocimiento de las emociones y la relación entre educador y educando para conseguir el aprendizaje profundo? Muy bien. Sí. La buena pedagogía es un acto de amistad. Es un servicio que se ofrece a alguien que uno quiere porque tiene cariño y que se hace de manera gratuita, como se trae un regalo. Estas no son ideas nada más mías, esto lo decía Iván Illich en los 70s. El aprendizaje es uno de los ejercicios en los que como seres humanos estamos más vulnerables, porque para aprender algo tenemos que encontrar confusión y de repente sentir que no sabemos cómo seguir. Y el modo en que podemos abrirnos a decir, no estoy entendiendo, estoy teniendo una dificultad aquí, ayúdame,
es solo si en vínculos de confianza. Y la confianza se desarrolla en entornos de amistad. Entonces, la relación personal es fundamental para el buen aprendizaje. Por eso yo soy un poco escéptico del rol de las nuevas tecnologías y el aprendizaje personalizado que les da programas a cada estudiante, porque lo que está faltando es el entorno de comunicación de persona a persona, el entorno afectivo. Y yo creo que ese hasta ahora sigue siendo sine qua non del buen aprendizaje, de la buena pedagogía. La buena pedagogía es un acto de amistad. Muy bien. Tenemos más preguntas. Jessica quiere saber, ¿todos los estudiantes manifiestan el aprendizaje profundo de la misma manera o podemos observar diferencias? ¿Cuáles serían y por qué, más o menos? Yo creo que sí, hay varias maneras. Hay gente que prefiere moverse mientras está aprendiendo, otros que prefieren sentarse y concentrarse por largos periodos de tiempo, otros que tienen que hacer una cosa, luego distraerse y hacer una cosa más. En fin, hay muchas vías de entrada hacia el aprendizaje en profundidad. Todos tenemos maneras distintas de hacerlo. Ahora, lo que sí todos compartimos es la capacidad de aprender en profundidad todos. Eso es algo que es común a todos nosotros desde que nacemos. Los niños aprenden a hablar sin tomar ninguna clase. Lo hacen observando a los padres, practicando, haciendo balbuceos, perfeccionando a lo largo del tiempo. Y aprender un idioma, como todos sabemos, es de lo más complejo. Es decir, los niños aprenden idiomas mucho más fácil que, de hecho, los adultos podemos aprenderlos. Entonces, todos tenemos la capacidad de aprender en profundidad, pero podemos tener diferencias en las maneras específicas en las que cada quien aprende. Y la educación del futuro, las escuelas del futuro van a tener que tomar eso en cuenta. No podemos tener una misma metodología de aprendizaje para todos. Lo que tenemos que tener es condiciones que les permitan a los estudiantes abordar preguntas que les interesan desde distintos puntos de entrada en función de cómo ellos aprenden mejor. Vamos aquí a agrupar dos preguntas. ¿Cómo se relacionarían entre las prácticas del sistema de evaluación docente, el aprendizaje profundo, la gran cantidad de objetivos de aprendizaje que se les exige a los colegios, por ejemplo, los contenidos mínimos obligatorios también? ¿Cómo podemos articular todas estas exigencias que tienen los colegios para poder lograr el aprendizaje profundo? Muy bien, esa es una muy buena pregunta y lo que yo diría es, ¿qué va primero? ¿El aprendizaje profundo o los objetivos curriculares? Todos estos objetivos de aprendizaje, el currículo, etcétera, son medios para un fin. El fin es que el aprendizaje, que los estudiantes aprendan y que desarrollen la habilidad para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. El problema, he visto yo en muchos sistemas escolares, muchos sistemas educativos, es que el medio se convierte en el fin. Entonces, los estudiantes van a la escuela para cubrir los contenidos curriculares, ¿verdad? Para cubrir los contenidos básicos. Y el problema de que ese sea el objetivo es que nos olvidamos del fin verdadero, que es que aprendan. Todos, se lo aseguro, se los apuesto, todos hemos pasado por la escuela, hemos pasado exámenes, pero si nos hacen el mismo examen un mes después, lo reprobamos, ¿verdad? Pero muy bien cubrimos el currículo. Que era entonces está bien, pasamos de grado en grado porque cubrimos el currículo, cubrimos todas las materias, pero si nos preguntamos muy honestamente que si nos hicieran un examen ahorita de 5º grado, les aseguro, lo reprobamos. Entonces uno se pregunta cuál es el valor de cubrir los contenidos curriculares si lo estamos haciendo a costa del aprendizaje. Entonces, a mí me gusta pensar en el currículo como un mapa. Es decir, es la síntesis de lo que los expertos, la sociedad cree que es importante que los estudiantes aprendan, pero un mapa que los estudiantes tienen que ser libres de transitar y viajar del modo que quieran, con libertad, con cosas que les interesan. Y al transitarlo así, es más probable, de hecho, que aprendan y que desarrollen los hábitos más duraderos de aprendizaje por cuenta propia, que si nos obsesionamos con ir cubriendo paso tras paso. Lo que sí ha quedado muy claro, según la investigación preliminar que hay sobre el aprendizaje profundo, es que cuando uno aprende en profundidad, primero cubre muchas disciplinas, muchos contenidos curriculares al mismo tiempo, casi sin darse cuenta, pero por otro lado el aprendizaje es más duradero y al mismo tiempo, al
involucrarse en aprendizaje en profundidad, uno va generando los hábitos más duraderos, que son los que tenemos que fomentar a nuestros estudiantes, de concentración, de juntar información, de comunicarla de manera coherente y articulada, etc. Entonces, lo que yo diría es, si uno tiene que elegir cuál es el punto de entrada, el punto de entrada tiene que ser el aprendizaje profundo. Lo demás, la evaluación docente, los mapas curriculares, los objetivos de aprendizaje, todas esas cosas son medios para lograr el aprendizaje, no son fines. Y si podemos lograr los fines sin los medios, entonces está bien, dejémoslos de lado. Y les aseguro que sus estudiantes van a estar bien, van a estar contentos y van a estar más preparados para el futuro. Ya. David también nos consulta, ¿cuáles serían las características principales de las estrategias pedagógicas para el aprendizaje profundo? Muy bien. Muy buena pregunta. Déjeme ver si puedo responderla de una manera, la voy a responder de una manera incompleta, me parece, pero voy a tratar de decirlo así, improvisadamente. Autonomía y elección por parte de los estudiantes. Es el estudiante quien dice que quiere aprender, es el estudiante quien define cómo va a aprenderlo, y es el estudiante que define junto con el educador cómo van a evaluar, cuáles son los criterios para establecer que han aprendido bien. Esa es la primera. La segunda es, el buen aprendizaje, de nuevo, requiere periodos prolongados de tiempo. Entonces, la autonomía también es alrededor del tiempo. Entonces, se le tiene que dar a los estudiantes el tiempo necesario, sean 2 horas, un día completo, una semana, para explorar los temas que han elegido estudiar. Y por otro lado, uno de los rasgos esenciales de la buena pedagogía, de la pedagogía para el aprendizaje profundo, es que es una pedagogía de diálogo, no vertical, no una pedagogía de una persona por encima de la otra diciéndole qué tiene que hacer, sino una pedagogía de diálogo en el que el maestro, más que hablar, escucha, está atento a cómo está pensando el estudiante sobre el tema en particular que está tratando de estudiar, y utiliza eso como material para, en vez de darle respuestas, ofrecerle buenas preguntas para que el estudiante entonces empiece a encontrar por sí mismo las respuestas que necesita. Serían esos los rasgos fundamentales. Uno más, en los espacios más potentes de aprendizaje profundo que nos ha tocado visitar, los estudiantes también se convierten en maestros. El rol de tutor o de maestro y el rol de estudiante no están definidos por quién es el maestro contratado y quién es el niño, sino quién es experto en un área específica y quién lo quiere aprender. Entonces el rol también se disuelve un poco en el sentido de que no está determinado por la autoridad jerárquica, sino por la maestría que uno tiene de alguna habilidad o algún conocimiento específico. Bueno, para terminar esta sección de preguntas, vamos a ver un video, sí, que nos llegó con una pregunta muy interesante para ti, Santiago, también. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Mercedes Díaz Valenzuela, soy jefa de la Unidad Técnica Pedagógica del Liceo Dr. Roberto Mérez Ollamedet de San Felipe. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo desde mi rol técnico, como desde mi rol de jefa de UTP, puedo desarrollar en las docentes del establecimiento las habilidades profesionales para que ellos dentro del aula puedan promover el aprendizaje profundo en sus estudiantes? Muy buena pregunta, y la respondemos ahora, ¿verdad? Este es el momento para responderla. Jan Mehta, este académico de la Universidad de Harvard, que ha estado estudiando el aprendizaje profundo con bastante profundidad, valga la redundancia, pero él escribió un blog en el que ofrece 10 maneras en las que uno puede morir con el aprendizaje profundo, 10 maneras en las que uno fracasa. Y una de ellas, que creo que es la primera, es uno no puede fomentar el aprendizaje profundo si uno mismo no lo ha vivido personalmente. Entonces, lo primero que uno como asistente técnico, como jefe de UTP, lo primero que tiene que hacer es empezar a aprender algo que le haya llamado la atención, que siempre ha querido aprender y que nunca ha aprendido, que nunca se ha dado tiempo de aprender.
ya sea cocinar o algún tipo de cocina específica, o aprender un idioma, o aprender a tocar un instrumento, o aprender algún deporte, o aprender a bailar, en fin. Involucrarse en un proyecto de aprendizaje profundo para tratar de entender cómo se aprende, es decir, cuáles son las condiciones, cómo puede uno aprender en profundidad. Para los maestros es lo mismo, o sea, lo primero es tratar de ofrecer condiciones para que los maestros puedan explorar asuntos que les interesan y explorarlos en profundidad. Y de nuevo, cosas quizá que siempre les han interesado hacer, pero que nunca han querido hacer. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando uno se coloca en el rol de aprendiz como adulto, desarrolla más empatía con los aprendices más jóvenes. Porque se da cuenta que a veces las cosas no son tan fáciles y que uno se va a equivocar y que uno necesita paciencia, que uno necesita practicar varias veces y que el error está bien, que equivocarse está bien. Entonces uno crea más empatía, pero también uno crea más claridad, más precisión sobre cómo y bajo qué condiciones aprendemos mejor. Y eso es muy importante para entonces pensar cómo llevar esto a las escuelas. Pero uno no puede promover el aprendizaje profundo si uno mismo no lo ha vivido. Y la idea es, una vez que uno se da cuenta de cuáles son las condiciones que permiten aprender en profundidad, entonces uno se tiene que preguntar cómo entonces yo creo condiciones similares en mi salón de clases. En particular, hay, ¿tendríamos tiempo para dar un ejemplo más o menos prolongado? Ok, yo sé que a Chile le gusta mucho el fútbol, y a mí también porque soy de México. Si uno quiere aprender bien fútbol, aprender fútbol en profundidad, lo mejor que puede hacer es ir a un campo donde se juega fútbol, donde hay jugadores más expertos que uno puede ver en acción y donde uno empieza a practicar haciéndolo. Uno se mete al campo, patea la pelota y tiene acceso a otras áreas de expertise o de experiencia donde uno puede ir aprendiendo por ensayo y error, ¿verdad? Esto pasa lo mismo con cualquier cosa que aprendemos a hacer bien, sea aprender a cocinar, sea aprender a tocar un instrumento, aprender carpintería, aprender a ser médico, aprender a hacer cualquier oficio, investigación científica, en fin. Necesitamos acceso a la práctica experta, necesitamos tener visible la práctica experta de lo que queremos aprender a hacer bien. Tenemos que tener instancias de práctica constante, tenemos que intentarlo una y otra vez y tenemos que tener instancias de feedback, tenemos que tener maneras de saber en qué están resultando nuestras acciones, cómo las podemos ir refinando a lo largo del tiempo, etc. Entonces, 3 condiciones básicas para el buen aprendizaje: exposición constante a las prácticas que uno quiere aprender, práctica constante y feedback constante. Si uno piensa en aprender como una práctica, la práctica de aprender, uno puede ver una gran contradicción de la escuela convencional. Yo no recuerdo en toda mi trayectoria como estudiante, desde el kinder hasta la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestría, doctorado, postdoctorado, y ahí ya terminé porque ya me aburrí de la escuela, pero yo no recuerdo en toda esa trayectoria haber visto a alguno de mis profesores modelar la práctica de aprender. ¿Sabes? O sea, eso permanece invisible, me dan clase, pero cómo aprender nunca fue algo que pude ver como práctica experta de los adultos alrededor mío. Y entonces no debe sorprendernos. Entonces, la práctica de aprender se mantiene en el ámbito privado. Es lo que hace el maestro cuando está preparando su clase. Es lo que se espera que haga el estudiante cuando hace su tarea, cuando se prepara para un examen. Pero permanece oculta de la vista de todos. Y entonces no debe sorprendernos que tenemos estudiantes que pasan hasta la preparatoria y eso es lo que les va bien. Terminan la preparatoria con buenos grados, pasan a la universidad y cuando llegan a la universidad no saben aprender por su cuenta. Pero no es problema de los estudiantes, es problema de que no les hemos mostrado cómo se ve la práctica de aprender. Voy a regresar entonces a la pregunta de qué puede hacer uno como jefe de UTP para promover el aprendizaje de los estudiantes. Tratemos de pensar cómo podemos hacer del aprendizaje una práctica visible. Vamos a hacer del aprendizaje una práctica visible. Es decir, algo que el maestro y los adultos en el aula modelan con los estudiantes. En vez de nada más enseñar, que el maestro aprenda junto con los estudiantes. Si los estudiantes tienen una pregunta que el maestro no sabe cómo responder, que el maestro diga, bueno,
no sé, no tengo la respuesta, pero ¿por qué no lo averiguamos juntos? Y equivocarse juntos y luego irse para atrás y volver a intentar resolver la pregunta, etc. O con las nuevas tecnologías, si los maestros, por ejemplo, se sienten muy incompetentes con una tecnología específica que los estudiantes saben usar muy bien, entonces que los maestros lleguen con los estudiantes a decir, oye, tú eres muy bueno con esto, ¿por qué no me enseñas? Y entonces modelar la práctica de aprender es una de las maneras de traer el aprendizaje profundo a la vida en aulas y en espacios de trabajo con docentes. Ahora, esto implica un fuerte cambio cultural, ¿cierto? Sí. Porque en el fondo todos venimos con una mirada respecto a lo que es aprendizaje, Sí. que justamente tiene esos pequeños vicios que tú señalas, ¿cierto? Sí. Entonces, por eso que es tan buena la pregunta que hace, porque nos lleva como a un segundo bloque que te quiero invitar. Okay. Y que es cómo miramos implicancias, ¿cierto?, para las escuelas, ¿cierto? Este aprendizaje profundo, ¿qué acciones, cómo la escuela podría de alguna manera ir construyendo una visión si siempre se ha manejado en un paradigma distinto, ¿cierto? ¿Cómo vamos haciendo ese cambio? Muy bien. ¿Lo platicamos ahorita? ¿Sí? Sí. Muy bien, muy bien. Sí, es un cambio cultural muy profundo. Ahora, lo que me da esperanza de que lo podemos lograr es que también es muy motivante. Es decir, hay pocas cosas tan motivantes para un educador como ver a los estudiantes despertar, que les brillan los ojos porque encuentran la solución a una pregunta que se han estado haciendo por horas o por días, cuando pueden resolver un problema que creían que no iban a poder resolver. Cuando los estudiantes brincan de sus asientos gritando, diciendo, ya lo entendí, eso es muy motivante, es muy bonito y eso desata el deseo de seguir haciéndolo. Y esto es algo que no es teórico, es algo que he visto suceder una y otra vez cuando uno cambia fundamentalmente la pedagogía. Ahora, es un cambio cultural muy importante. Y como cambio cultural, entonces es importante tratar de pensar cuál es la lógica de acción que nos puede ayudar a crear el cambio cultural que supone el aprendizaje profundo o que requiere el aprendizaje profundo. No ha sido la política educativa la que cambia la cultura, al menos no es la que la cambia para bien, digamos, ¿no? Los agentes de cambio cultural en gran escala históricamente han sido los movimientos sociales. Y yo creo entonces que en la lógica de los movimientos sociales es que están algunos de los secretos para pensar en cómo cómo promover el cambio cultural que requiere el aprendizaje profundo. A final de cuentas, los movimientos sociales, sobre todo aquellos que tratan de movernos hacia entornos más humanos, traernos a un entorno de más humanidad, fundamentalmente lo que han hecho es desafiar y redefinir relaciones o patrones de relaciones sociales dominantes. El movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos lo que trató de redefinir es el vínculo entre los afroamericanos y los blancos americanos. El movimiento feminista, que ahora en Chile afortunadamente está muy vivo, lo que está tratando de hacer es redefinir el vínculo entre las mujeres y los hombres, desde el entorno íntimo del hogar hasta el entorno laboral, etc. Entonces hay siempre en los movimientos sociales un componente de cambio cultural. Queremos cambiar patrones dominantes de relaciones, básicamente de opresión y de dominación de un grupo sobre otro. En el caso de la escuela, el patrón dominante que tenemos que modificar es el del adulto y el niño. La relación es vertical y es opresiva, es autoritaria. Y también el vínculo entre política educativa y práctica educativa, que también, al igual que el maestro y el estudiante, la política está por arriba y la práctica por abajo, sumisa o tratando de seguir lo que la política arriba dice. Lo que se puede hacer es empezar por hacer intentos en las aulas, ver qué funciona, qué no, experimentar, ensayo y error, e ir refinando a lo largo del tiempo las prácticas pedagógicas que ayudan a que los estudiantes aprendan mejor. Pero una vez que uno encuentra la fórmula, la manera de hacerlo, eso crea energía que puede mover un sistema completo a cambiar.
lo he visto en México. Hemos visto en México que si uno empieza con algunas pocas escuelas, luego los maestros empiezan a ver el despertar de sus estudiantes, empiezan a conectar con otros maestros, a invitarlos a sus escuelas para que aprendan lo que están siendo capaces de hacer sus estudiantes y empiezan a diseminar la práctica en otros lugares. En México llegamos a diseminar las redes de tutoría, que es como se llama la pedagogía que pudimos desarrollar para comunidades rurales en México, la pudimos diseminar a 9,000 escuelas, básicamente con el poder transformador que la gente propia tiene para cambiar su práctica. Y pensando en eso, como Santiago, en la misma línea, ¿cuál sería entonces como el rol del profesor, de la profesora, en este nuevo sistema que estaría tratando de promover el aprendizaje profundo? El rol principal del profesor en un entorno de aprendizaje profundo es muy distinto del rol convencional. El rol convencional ha sido el rol de el que sabe, el experto que sabe. En el nuevo paradigma, digamos, de aprendizaje profundo, el rol es el experto que aprende. En lo que es experto el maestro no es en su conocimiento. Tiene que tener conocimiento, es importante. Pero en lo que se vuelve un ejemplo a seguir para los jóvenes es en su habilidad de aprender. No tiene que saberlo todo, pero sí puede mostrarle a los estudiantes cómo se ve la práctica de aprender de manera profunda. Entonces los estudiantes van a tener en él un ejemplo de cómo se hace. Perfecto. Y en el caso de los líderes escolares, pensemos en directores, jefes de UTP, jefes de departamento que lideran equipos de docentes. ¿Qué rol podrían ahí también tener? El rol es el del líder aprendiz y eso es algo que nos está mostrando la investigación educativa muy claramente. Y lo que quiero decir fundamentalmente primero es, o la idea que quiero dejar marcada aquí es, el buen liderazgo es como la buena pedagogía. El buen liderazgo es como la buena pedagogía, es decir, el buen líder es como un buen pedagogo, que no es el jefe que dice todo lo que tiene que hacer para que todos obedezcan. Es alguien que está atento a lo que los otros están pensando, a lo que ya saben, a los problemas que tienen y usa eso como material para dar sentido o para encontrar estrategias hacia adelante. Eso es pedagógico, eso es una actividad pedagógica. Pero esta idea, que puede sonar muy teórica, tiene sustento muy sólido en la evidencia actual sobre el rol de los líderes escolares en el aprendizaje de los estudiantes. Vivian Robinson, de la Universidad de... se me está olvidando el nombre de la universidad, pero Nueva Zelanda, hizo un estudio, un metaanálisis de todos los estudios que había disponibles sobre las prácticas de los directores escolares y su relación con el logro educativo de los estudiantes. Y lo que descubrió es que de todas las prácticas que desarrollan los directores, las que tiene el mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes es lo que ahora llamamos el líder del aprendizaje. Los directores más efectivos son directores que crean las condiciones para que todos los maestros aprendan a mejorar su práctica, a la par que ellos se suman como aprendices, a aprender con ellos sobre lo que funciona y lo que no. Entonces, fundamentalmente el rol del buen líder es el rol de aprendiz, es el líder que aprende. El líder que es el buen pedagogo. Qué bueno. Entonces, ese si punto. te das cuenta, perdón, lo digo muy rápidamente, pero si te das cuenta, entonces, el trabajo para el futuro es aprender. Y es el trabajo de todos, de los estudiantes, de los maestros, de los directores de escuela y de los líderes sistémicos. Y de eso podemos hablar más adelante. Sí, qué buen punto, porque muchas veces en los procesos de formación uno más bien lo que ve es que se restan, dejan a los profesores, en vez de que efectivamente lo que parece que tú dices es como tienen que estar ahí, tienen que estar aprendiendo en conjunto con sus equipos de profesores. Y eso también trae implicancias, porque estamos haciendo acá la transmisión desde la Universidad Católica y también desde un centro de liderazgo. ¿Cómo te imaginas la formación? Porque también en el fondo el profesor, el líder, necesita también una formación que le posibilite asumir estos nuevos roles para el aprendizaje profundo. ¿Qué tips o ideas crees tú que son importantes para quienes dan formación a profesores y líderes escolares? Sí, bueno, la formación de los líderes es muy importante y yo creo que, voy a delinear algunos de los aspectos que yo creo que pueden definir la formación futura de los líderes educativos efectivos. Primero, oportunidades de aprendizaje profundo.
eso, que no dejen su rol como aprendiz, que tengan algún proyecto de aprendizaje que les requiera concentración prolongada, desafíos, que les cueste trabajo, etc. O sea, eso es muy importante para tener los pies en la tierra sobre qué implica aprender. Porque necesitamos mucha compasión hacia los estudiantes y los maestros, porque aprender cosas nuevas cuesta mucho trabajo y puede ser muy desgastante emocionalmente, y uno tiene que vivir eso también. Al mismo tiempo es muy satisfactorio, y ese es también lo que este tipo de trabajos pueden, de aprendizaje profundo, pueden despertar en los líderes. No es nada más el sufrimiento, sino el gozo de aprender algo nuevo y sentirse capaz de aprenderlo. Esa es la primera. Pero la otra es también, por ejemplo, cómo gestionar los ambientes escolares, los recursos escolares para poderlos orientar hacia el aprendizaje. Cómo poder identificar qué de la estructura escolar convencional estorba y cómo aprender a detectarlo y cómo aprender a modificarlo. Entonces, la gestión del entorno escolar para centrarlo en el aprendizaje, yo creo que eso es un área muy importante de formación para los líderes. Y también cómo aprender a trabajar en equipo, es decir, primero uno aprender a trabajar en equipo, pero también aprender a generar las condiciones para que los maestros trabajen en equipo. Y eso requiere muchas cosas, o sea, uno requiere aprender cómo tratar a la gente, cómo comunicarse, cómo ofrecer feedback, cómo coordinar dinámicas de tensión entre distintas personas, etc. Entonces, ese es otro rol que es muy importante. Colaborar bien cuesta mucho trabajo y promover la buena colaboración también es muy difícil. Entonces, ir sistematizando ese conocimiento, irlo buscando en la práctica es una cosa muy importante que deben aprender los líderes. Cómo ayudar a navegar el cambio. Esa es otra área muy importante. A los maestros con estas nuevas reformas, y en particular si estamos pidiéndoles que se muevan hacia el aprendizaje profundo, les estamos pidiendo mucho, mucho. Les estamos pidiendo que dejen detrás mucho de lo que ha definido su identidad como maestros. Es decir, esto de decir, ahora ya no soy el que sabe, eso puede generar mucha ansiedad. Y la idea de quitar un poco el control o delegar el control para darle más libertad a los estudiantes también puede dar mucha angustia. Yo tengo 2 niños y cuando estoy solito con mis 2 niños, eso ocupa toda mi atención y toda mi energía, y duermo muy bien esa noche, estoy agotado al final del día. Entonces no me puedo imaginar la dificultad y el trabajo y la energía que requiere tratar con 20, con 25, con 30 niños y mantenerlos a salvo y sanos y contentos. Entonces, yo sé que puede dar mucha angustia, y entonces tenemos nosotros que aprender como líderes. Un aspecto fundamental de la formación de los líderes es ayudar a la gente a navegar este tipo de cambios con compasión, con solidaridad y con competencia también. Es decir, no nada más con puro amor, sino también con competencia técnica para ayudar a la gente a transitar hacia estos nuevos estados de más profundidad que pueden generar mucha angustia. Y finalmente, el rol futuro de los líderes escolares tiene que ser también como líderes sistémicos, líderes que afectan de manera positiva la política educativa y a otras escuelas. Entonces, cómo colaborar con otros líderes, esa es una, pero también cómo aprovechar o cómo organizarse para identificar las condiciones del sistema educativo que están estorbando a los esfuerzos de mejora en el aula y en el establecimiento escolar, en particular los esfuerzos de aprendizaje profundo, y aprender a gestionar a la autoridad y aprender a negociar con la autoridad para empezar a crear condiciones que son más propicias para que el aprendizaje profundo sea realidad en los salones y en las escuelas del país, o en un sistema completo. Perfecto, ahí como que vimos harto el tema de los líderes escolares, pero saltemos también otro nivel. Sí. ¿Cómo puede la política educativa generar las condiciones para que las escuelas efectivamente tengan el foco en el aprendizaje, cierto? Sí, sí. ¿Qué puede hacer el sistema político? Yo creo que lo primero que puede hacer es nombrar el aprendizaje profundo como una prioridad. O sea, hacer del aprendizaje profundo una prioridad. La siguiente es identificar ejemplos y tratar de definir con la mayor claridad posible cómo se ve, qué caracteriza con los rasgos característicos del aprendizaje profundo, y hacerlo visible a la mayor cantidad posible de gente a lo largo del sistema.
Y después, esas son las primeras dos cosas. Hacerlo una prioridad, ofrecer y diseminar ejemplos de buena práctica y ejemplos de aprendizaje en profundidad. Esa es como la primera parte. La otra es apoyar e incentivar la innovación. Es decir, crear un ambiente en que la gente se siente segura de salirse de la norma, ¿verdad? Es decir, crear un ambiente en que animamos a los maestros a hacer las cosas de manera distinta, diciéndoles, esperamos que hagan las cosas de manera distinta, esperamos que se equivoquen y esperamos que aprendan de eso y cada vez hagan las cosas mejor. Que eso sea parte del discurso que les mandamos a los maestros, ¿no? Y además diseñar estructuras y estrategias intencionales para la diseminación de práctica exitosa, ¿no? Es decir, una vez que empiezan a encontrarse buenos ejemplos de aprendizaje profundo en el sistema, amplificar su visibilidad, ya sea a través de documentales, videos, visitas, tours a estas escuelas, en fin, para que la gente se empiece a dar una cuenta de cómo se ve. Y para que también los maestros que tienen más dudas, más resistencias, puedan ver y hablar con otros maestros que han pasado por un proceso similar de dudar, de resistir, pero que al final de cuentas están viendo que las cosas están funcionando bien cuando promueven el aprendizaje profundo. Una cosa más que tiene que hacer la política educativa es establecer también un nuevo tipo de vínculo con la práctica. Y es otra vez un vínculo pedagógico. Así como el maestro tiene que establecer un nuevo vínculo pedagógico con los estudiantes, que es un vínculo de diálogo, de aprendizaje mutuo, y así como los líderes escolares tienen que crear las condiciones para que otros aprendan y también establecer vínculos más horizontales de diálogo, de aprender juntos, lo mismo la política educativa tiene que establecer mecanismos de diálogo y de aprendizaje mutuo entre la política y la práctica. No soy yo aquí quien te voy a decir lo que tiene que hacer. Estoy aquí para servirte, maestro, líder escolar, cómo puedo ayudarte, y vamos aprendiendo en la marcha sobre qué está funcionando bien y qué no. Y vamos modificando cosas a lo largo del tiempo. Sí. Por otro lado, y la última cosa que quiero decir es, la política educativa, a veces lo mejor que pueden hacer los sistemas educativos es dejar de estorbar. Hay muchos requerimientos administrativos, logísticos, burocráticos, que distraen a los maestros del trabajo que de verdad importa. Entonces, parte de la política educativa tiene que ser identificar qué cosas que les estamos pidiendo a las escuelas les están estorbando para hacer el trabajo que de verdad tienen que hacer, que es fomentar el aprendizaje en profundidad y crear espacios de discusión donde se encuentren soluciones creativas a estos problemas de súper bombardeo de iniciativas y requerimientos y papeleos a las escuelas y cómo liberarlas de eso. Ese es otro papel que creo que la política educativa tiene que jugar y que es muy importante. Sí, en esa construcción de este nuevo vínculo es como clave el tema de la confianza, ¿cierto? Porque efectivamente, por ejemplo, tenemos muy buenas prácticas, pero si uno la lee como una competencia, a lo mejor las otras escuelas no van a estar tan disponibles a poder mirar esos ejemplos, sino que más bien van a sentirse menoscabadas, ¿cierto?, frente a estas escuelas exitosas o que le va bien. Entonces, cómo también ir cambiando esa forma de relacionarnos y pasar de esta competencia, ¿cierto?, a un vínculo mucho más colaborativo entre escuelas es también un desafío para el país. Claro, sí, es uno muy grande, pero en efecto, crear confianza a lo largo del sistema va a ser muy importante, sobre todo en un sistema como Chile, donde ha habido mucha balcanización y mucha competencia. Entonces, compartir con otros es difícil, pero es algo que se puede hacer y creo que se puede hacer más fácilmente cuando centramos nuestro esfuerzo en el aprendizaje profundo, porque a todos nos inspira ver a los chiquillos aprendiendo bien y siendo capaces de mostrarnos en el presente que están preparados para el futuro. Eso nos motiva a todos. Eso es un motor. Toca el corazón, el corazón más duro lo toca en profundo. Y entonces creo que el aprendizaje profundo tiene buena posibilidad de empezar a abrir los corazones de la gente para trabajar juntos. Perfecto. Estamos con Marcela de nuevo para ver si tenemos más preguntas. Sí, la verdad es que siguen surgiendo muchas dudas de parte de nuestro público, así es que vamos a tratar de abordar las temáticas
aunque no sé si vamos a alcanzar a responderlas todas, así es que les pido disculpas si alguno de los temas queda fuera. Déjenme ofrecer, si quedan preguntas que no se responden, mándenme un correo electrónico. Yo tengo mi correo electrónico aquí, lo van a ver en la pantalla, y me las pueden mandar y podemos discutirlas ya offline, fuera de línea, por correo electrónico. Excelente, para que todos así puedan quedarse con la sensación de que efectivamente se les respondió, ¿cierto? Sí. Sí, Rafael hace una pregunta con respecto a lo último que ustedes estaban hablando. Dice, Santiago, ayer estuve en tu presentación y mencionaste tu optimismo respecto a la nueva estructura de educación en Chile. Muchas gracias, Rafael. Considerando estas reformas estructurales a nivel de política y de procesos de mejora, ¿cuánto crees tú que demorará el cambio cultural necesario respecto a esta... Sí, yo creo que la respuesta está en manos de ustedes, Rafael, y de todos los educadores que conforman el sistema educativo en Chile. El cambio cultural en muchas ocasiones lleva mucho tiempo, en muchas ocasiones tiene que ser muy gradual y tarda décadas. Pero hay ocasiones en que los cambios culturales suceden muy rápido. Y eso es otra vez lo que nos enseñan los movimientos sociales. A través de los movimientos sociales es posible cambiar la cultura muy rápidamente, de manera muy acelerada. En el caso de las comunidades de aprendizaje en México, por ejemplo, llevó alrededor de 4 años llevar una nueva práctica pedagógica profundamente contracultural a 9.000 escuelas a lo largo de todo el país. La idea fue crear en los años anteriores una masa crítica de gente que ya conocía la práctica y aprovechar a la gente que ya la conocía, incluso a los estudiantes, como promotores de la práctica en otros lugares. Por ejemplo, cuando los estudiantes se convertían en tutores, aprendían a dar tutoría a otros, entonces se invitaba a las capacitaciones de nuevos maestros a los estudiantes como tutores de maestros. Y eso era siempre muy impactante, ¿sí? Porque los maestros al principio van a decir, bueno, y a mí este niñito que me va a enseñar, y luego aprendían mucho con ellos. Y eso, de nuevo, no es nada más la preparación técnica de los maestros, de las estrategias para tutorar, sino también tocar sus corazones, o sea, decir, mira lo que es posible cuando uno cambia el vínculo entre maestro y estudiante, y mira de lo que son capaces estos niños. Entonces, depende un poco de qué tanto se puede diseminar y qué tanto se pueda crear la masa crítica de educadores, de niños, de líderes escolares que empiecen a experimentar y encontrar buenas prácticas que se pueden diseminar a otros lados. Pero el tiempo, de nuevo, va a depender. Si uno piensa en la historia de las redes de tutoría en México, en realidad fue un proceso más o menos largo. Empezamos en 8 escuelas en 2003, y no fue hasta 2013 que llegamos a 9.000. Pero lo que yo digo es el camino de 1.000 millas empieza con el primer paso. Entonces, la idea es, no pensemos mucho en el tiempo que nos va a llevar, sino en crear las condiciones desde nuestro propio campo de acción, desde donde podemos influir nosotros, para empezar a crear condiciones para el aprendizaje profundo de nuestros niños y nuestros colegas. Y luego busquemos maneras de organizarnos para hacerlos visibles a otros, invitar a otras escuelas, a diseminar esto con autoridades, etcétera, ¿no? Sí. Nuestra segunda pregunta viene en formato video, así es que vamos a pedirle al equipo que la proyecten, por favor. Hola, mi nombre es Rodrigo Martel, jefe de UTP de la Escuela Manuel Rodríguez Erdoiza de San Felipe. Soy profesor general básico, profesor de teatro, y mi pregunta es la siguiente. Dentro de las diferentes unidades educativas, yo creo que a nivel nacional, creo que se ha producido un fenómeno bastante positivo, que es el desarrollo docente desde un empoderamiento de un ejercicio comprometido en la parte técnico-profesional, que está muy ligado al desarrollo de las habilidades socioemocionales en pro de generar aprendizajes cognitivos, ¿ya? Creo que esto se debe a que estos docentes tienen un nivel cultural que los lleva a comprometerse con su ejercicio a través del análisis, la reflexión, el cuestionamiento, la crítica y el compromiso social. Obviamente eso motiva y genera los aprendizajes en los alumnos, un aprendizaje profundo. Sin embargo, hay otra fracción que creo que se ha quedado replegada, que son algunos profesores que no han desarrollado estas habilidades, ¿ya? Me gustaría saber de qué forma podríamos motivar o llevar a que estos profesores generen un sistema de enseñanza profunda para llevar al aprendizaje profundo. Eso.
uno de mis... muchas gracias por la pregunta, muy buena. Y esto creo que es una pregunta que resuena con muchos educadores y muchas de las personas que están viendo este webinar, esta conversación en línea. Voy a empezar con lo siguiente. Algo que dice Michael Fullan con bastante frecuencia es que la mejor manera de matar una buena idea es hacerla obligatoria. Entonces, lo último que hay que hacer es tratar de obligar a los maestros que se resisten a hacer estas cosas. Lo primero que yo haría es recordar que detrás de la resistencia a veces hay buenas razones. Como yo decía anteriormente, en lo que le estamos pidiendo a los maestros, lo que le estamos pidiendo a los maestros es mucho. Le estamos pidiendo que dejen atrás mucho de su seguridad, del control, de la identidad que han generado a lo largo de muchos años. Y pedir eso es muy difícil y eso nos cuesta a todos. Dejar atrás partes de nuestra personalidad, de nuestra identidad, cuesta mucho, es muy doloroso. Entonces lo primero es acercarnos a estos maestros con compasión, sabiendo que debe haber una buena razón para que se resistan. Compasión, ese es el primer concepto. El siguiente es tratar de escuchar de dónde viene la resistencia. ¿Qué es lo que les está dando temor? Es decir, ¿a qué se están resistiendo? ¿No? Dar espacio para poder ventilar qué es lo que está pasando, etc. Ahora, como yo decía, la mejor manera de matar una buena idea es hacerla obligatoria. Entonces, el trabajo siempre tiene que ser voluntario, es decir, aquellos que quieran trabajar con el aprendizaje profundo, que empiecen a hacerlo. Empezar con la parte fácil, con aquellos que ya quieren hacerlo. Y aquí viene la idea, y esto también es una idea que maneja Michael Fullan con alguna regularidad. La idea hacia adelante es, sí, hacer trabajo para aprendizaje profundo es voluntario, pero inevitable. O sea, hay que llegar al momento en que ya tanta gente lo está haciendo que ya uno ya no se puede quedar atrás. Entonces es la manera, yo creo que esa es la idea, ir sumando cada vez a más y además mostrando o haciendo visible a aquellos que se resisten qué es lo que son capaces de hacer los estudiantes cuando uno los involucra en el aprendizaje profundo. De nuevo, mirar el cambio en los estudiantes y derrite los corazones de la gente más fría, se los prometo. Entonces, acerquen ejemplos de estudiantes que están aprendiendo muy bien, estudiantes en situaciones socioeconómicas similares a los estudiantes de los maestros que se resisten. O, si quieren ser más audaces, trabajen, una vez que tengan una buena idea de cómo promover aprendizaje profundo con los estudiantes, pídale al propio maestro que les señale a los estudiantes que él cree que son cajos perdidos. Y trabajen ustedes directamente con esos estudiantes y muéstrenle al maestro cómo puede cambiar el estudiante si uno cambia el modo de interacción con ellos. Eso lo hicimos mucho en México y resultó muy útil. Y suceden casi milagros, es decir, estudiantes que van a la escuela sucios, que no se bañan, que vienen con las uñas sucias y que están muy maltratados, muy descuidados en el hogar. De repente, cuando uno empieza a trabajar de esta manera con ellos, empiezan a venir bañados y contentos y limpios, porque se sienten orgullosos, porque básicamente de lo que se dan cuenta es de su poder, de su poder para poder aprender, que es desafortunadamente algo que la escuela nos está destruyendo, la confianza en la capacidad de uno de aprender. El aprendizaje profundo lo que les da a los estudiantes, lo que les da a los maestros es confianza en que pueden aprender. Y eso es invaluable. Entonces, darle a los maestros la oportunidad de ver cómo cambian los estudiantes cuando uno cambia su práctica. Y darles a estos maestros también la oportunidad de aprender cosas que al inicio le cuestan trabajo, colocarlos en el lugar de aprendiz y darles la oportunidad de aprender cosas que nunca aprendieron bien porque no tuvieron las condiciones en sus escuelas, en sus propios espacios de formación, de aprender bien. Sí, Rodrigo hacía una pregunta, como tú dices, muy, muy potente y que de alguna manera remueve mucho, porque ¿qué hacemos éticamente con aquellos que todavía no se suman? Y eso implica una cantidad de estudiantes que van quedando, ¿cierto?, van quedando atrás. Entonces tú dabas muy buenas pistas de cómo también poder acelerar un poco el proceso, porque no nos podemos demorar tanto, porque también necesitamos en el fondo responder, ¿cierto?, a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Y generen presión desde varios lados, presión gentil, suave, no tiene uno que empujar al maestro, pero
¿Qué tal ofrecerle a sus alumnos otras oportunidades para aprender en profundidad y que los alumnos mismos sean quienes empiecen a presionar y decir, mire, nosotros no aprendemos bien de esa manera, ¿por qué no intentamos hacerlo de esta otra? En fin. Y luego entre colegas y luego con el líder ofreciendo buenas oportunidades para observar lo que es posible cuando uno cambia la pedagogía, ¿no? Pero de nuevo, siempre voluntario, pero llegar al momento en que es voluntario pero inevitable. Perfecto. No sé si tenemos otra pregunta, Marcela. Sí, varias más. Carla Pozo nos pregunta, en la práctica, ¿cuál sería el paso clave que debe dar un colegio para promover el deep learning de manera sustentable? El primer paso con el cual deberían comenzar las escuelas y liceos. De nuevo, involucrarse en aprendizaje profundo primero los maestros y el equipo técnico. Vivir en carne propia el aprendizaje. Y ese sería el primero. Es decir, no se apresuren por llegar a las aulas si ustedes mismos no han tenido la oportunidad de vivir el aprendizaje profundo. Eso les va a dar mucho insight, mucha claridad sobre las estrategias, las condiciones en las que pueden aprender bien y para pensar entonces en cómo trabajar con los estudiantes. Esa es la primera. Y la segunda sería... ¿cuál sería la segunda? Se me acaba de ir la línea. Tratar de definir con la mayor precisión posible, de una manera imperfecta, pero hacer un primer esbozo desde el inicio de cómo se ve el aprendizaje en profundidad. Tratar de definirlo y cuáles son las condiciones que lo promueven. ¿Y cómo hacer eso? Primero, uno se puede meter en proyectos de aprendizaje profundo propios, esa es una. La otra, si no hay mucho tiempo, es haga un ejercicio de pedirle a sus maestros y a su equipo técnico que cada quien piense en algo en el que es muy bueno. En organizar a la gente, en hacer fiestas, en tocar un instrumento, bailar, jugar fútbol, nadar, hacer investigación científica. Que cada quien piense en algo que es muy bueno y que haga la reflexión sobre cómo lo aprendió, cómo fue que se fue haciendo mejor en eso que es muy bueno y cuáles fueron las estrategias y condiciones que estaban, que estaban disponibles para uno aprender. Entonces empezar por pensar cómo aprendo yo mejor. Y creo que lo que se va a dar cuenta, como ya lo decía al principio, es que esas condiciones, por ejemplo, la exposición constante a la práctica que quiero aprender, la práctica constante, el feedback, son cosas que están prácticamente ausentes del trabajo que hacemos con los estudiantes. Pero a lo que quiero ir es, trate de identificar cómo aprende usted mejor y cómo aprenden sus colegas y trate de ver entonces cómo trasladar eso al aula, cómo convertimos las aulas en entornos que ofrecen estas condiciones básicas de visibilidad de la práctica que uno quiere aprender, de práctica constante y de feedback constante en el trabajo con los estudiantes. Hay otras ideas, pero si quiere escríbame y las discutimos un poco más. La siguiente pregunta es, ¿cómo en la práctica los líderes educativos podrían hacer un seguimiento y un acompañamiento a los adultos? Sí. Bueno, una de las cosas más sencillas para hacer es pasar tiempo, hacer el compromiso de pasar tiempo una vez por semana o 2 veces por semana en aulas. No nada más viendo lo que está haciendo el maestro, sino fundamentalmente sentándose con los estudiantes y preguntándole qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, en fin. Y luego, en la medida de lo posible, y una vez que se haya generado, una vez que haya entorno de confianza con los maestros, empezar a ofrecerles feedback. Algo que es muy importante, que a mí me parece muy importante resaltar, es que cuando uno va a observar el aula de un maestro, es muy importante hacerle saber que lo que uno está observando no es porque uno sea superior o más inteligente o más talentoso, sino que cuando uno observa un aula, tiene el privilegio de tomarse el tiempo para hablar con el estudiante por algunos minutos. Eso el maestro que tiene 30, 25 alumnos al mismo tiempo, es un lujo que no se puede dar. Entonces yo creo que es muy útil decirle al maestro, mire, no, aquí lo que le voy a decir no viene de que yo sea mejor que usted o que sepa más que usted, sino que tengo el lujo de tomar algo de distancia y darme tiempo para hablar con sus estudiantes y después decirle, mire, yo creo que la intención de usted con esta lección era que el niño aprendiera esta cosa, pero cuando yo le pregunté, esto fue lo que me dijo. Es decir, crear instancias en las que uno cree como disonancia entre lo que el maestro quiere lograr con los estudiantes y lo que en efecto está logrando el estudiante.
Esa es una manera de hacerlo. Lo otro que puede hacer el líder, los líderes escolares para promover la formación y el cambio de la práctica de los maestros es crear espacios de colaboración en el que se discute la práctica y el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, se trae al colectivo escolar o al colectivo docente evidencia de lo que los estudiantes están produciendo, de su aprendizaje, y se crean ciclos en estos entornos de colaboración, ciclos continuos de indagación, donde uno ve qué están haciendo los estudiantes, qué podemos decir que están aprendiendo en función de lo que vemos de sus productos, de la evidencia que tenemos. Luego examinamos nuestra práctica, decimos qué estamos haciendo que está produciendo estos resultados, qué podemos hacer distinto, diseñar estrategias nuevas en función de lo que estamos viendo que podríamos cambiar, intentar las nuevas estrategias en el aula otra vez, ver qué está resultando, traer de nuevo los resultados al grupo y entonces seguir refinando la estrategia a lo largo del tiempo. Estas dos ideas, pasar tiempo en el aula observando lo que están haciendo los estudiantes y por otro lado crear espacios de colaboración centrada en examinar y mejorar la práctica pedagógica en función del aprendizaje de los estudiantes, yo creo que son de las dos cosas más importantes que puede hacer el líder escolar. Ya, la verdad es que aquí en el chat te están enviando muchos saludos y muchas felicitaciones por las buenas ideas que estás entregando a los líderes escolares acá en Chile. Muchas gracias y muchos saludos también. Sí, te hago llegar sus saludos y continuamos con un tema que tiene que ver con los padres y los apoderados de las comunidades educativas. Sí. Ricardo Faúndez hace una pregunta que también se relaciona con una que realizó hace un rato Georgina. Dice, ¿cuál es la importancia que tú le das al aporte de la familia en el aprendizaje profundo? ¿Crees que es algo a trabajar o solo concentrarse con los maestros? Y por otra parte, ¿de qué manera los padres podrían apoyar el aprendizaje profundo de sus hijos? Claro. Bueno, es una excelente pregunta. Yo creo que los padres tienen un rol fundamental que jugar. Es decir, lo que es muy claro de la evidencia disponible es que el rol de los papás en el éxito escolar es muy importante. ¿Qué se puede hacer? Yo lo primero que haría es abrir uno de los aspectos del aprendizaje profundo, y esto no lo dije al inicio, es dar cuenta o demostrar públicamente qué es lo que está aprendiendo uno y cómo lo está aprendiendo. Es decir, este es uno de los mecanismos de evaluación compartida. No es que toman un examen, sino que los estudiantes dan cuenta de qué están aprendiendo y cómo lo están aprendiendo, y lo hacen frente a sus compañeros, frente a otros maestros, pero también y en ocasiones frente a los padres de familia. Entonces yo creo que una de las primeras cosas que se puede hacer es invitar a los padres de familia a ver a sus hijos presentar lo que están aprendiendo y cómo están aprendiendo. Y eso suele ser ofrecer un incentivo muy fuerte para los padres para acercarse más a la escuela. Hemos visto, sobre todo en escuelas rurales en México, que cuando los padres ven a los estudiantes aprender de maneras tan bonitas, tan profundas, empiezan a venir a la escuela. Son padres, por ejemplo, que no han terminado la primaria o la secundaria, empiezan a venir a la escuela para estudiar también. Entonces es una de las primeras, pero también tenemos que considerar que los padres también tienen áreas de experiencia muy, muy profunda de muchas cosas. Entonces, ¿por qué no aprovecharlos como mentores, como ejemplos a seguir de cosas que quizás les interesen a los estudiantes? Es decir, no es necesario que el maestro sepa todo lo que quieren aprender los estudiantes. Uno puede aprovechar a padres que tienen experiencia, que son médicos o que saben cómo cuidar animales o cómo cultivar huertos o hacer muebles o que son ingenieros, en fin. Cómo aprovechar esa experiencia, esa riqueza de experiencia que existe en la comunidad y en las familias para crear vínculos de mentoría en el que un estudiante que quiere estudiar, le encantaría aprender sobre ingeniería, pero que no puede hacerlo porque el maestro no sabe sobre ingeniería, tenga un padre de familia que diga, yo soy ingeniero, yo me puedo convertir en tu mentor y podemos trabajar problemas de ingeniería juntos. O pues, en fin, ¿no? Yo creo que esas son las maneras fundamentales en las que podemos involucrar a los padres. Una última pregunta. ¿Cuáles serían las claves para que el aprendizaje profundo funcione en contextos de vulnerabilidad? Sí. Bueno, lo que hemos descubierto nosotros es que ahí es donde están las condiciones más propicias para el aprendizaje profundo, en los contextos de vulnerabilidad. ¿Por qué?
Porque en los márgenes del sistema es donde se hace más evidente la disfuncionalidad del sistema educativo convencional. Si uno trata de imponer una escuela convencional en una comunidad muy marginada, muy alejada, los niños muy probablemente se van a ir porque tienen cosas mucho más importantes que hacer. Entonces está la urgencia de ofrecer algo que les va a atraer a los estudiantes, que los estudiantes van a querer hacer no nada más porque los obligan, sino porque la escuela les está ofreciendo algo de valor. Por otro lado, los resultados académicos en la mayoría de las comunidades que tienen poblaciones marginadas, en la mayoría de los sistemas educativos del mundo, son más bajos. Entonces hay un sentido de urgencia en muchos gobiernos, en muchos ministerios de educación, por mejorar esos resultados. Entonces los ministerios de educación saben que tienen que mejorar esos resultados, pero por lo regular no saben cómo mejorarlos. Entonces, en general, están más abiertos a la innovación, a salirse de las reglas, a dejar más flexibilidad para hacer las cosas de manera distinta. Por otro lado, los contextos de las comunidades alejadas, marginadas, también tienen menos visitas de los inspectores escolares, etc. Entonces, los controles institucionales que hay sobre las escuelas urbanas, por ejemplo, en que el inspector está aquí checando que el maestro esté en la página tal, de tal libro, etc., esos no existen en las comunidades más alejadas. Y entonces, también eso nos ofrece más oportunidad de salirnos un poco de la norma y empezar a hacer las cosas que ayudan a innovar. Entonces, lo que yo diría es, vamos a dejar de pensar en los márgenes del sistema como un espacio de necesidad y vamos a empezar a pensar en los márgenes del sistema como un espacio de posibilidad. O sea, es ahí donde podemos reinventar la educación. De nuevo, y no es nada más una cuestión de que ahí es más propicio, hay condiciones más propicias, sino que tenemos una deuda histórica con las comunidades más marginadas, y si hacemos llegar las mejores pedagogías allá, estamos haciendo un servicio al país. Una pregunta más que se nos queda en el tintero. La verdad es que fueron varias las preguntas relacionadas como a la práctica evaluativa y del seguimiento del aprendizaje profundo. Existe mucho interés en esto. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer una gran pregunta englobando todos estos aspectos. ¿Cómo evaluamos el aprendizaje profundo? ¿Qué hacemos con las notas que nos exigen, con las evaluaciones estandarizadas que son tan requeridas acá en nuestro país, con los diferentes ritmos de aprendizaje en una misma sala de clases? ¿Y cómo podemos hacer el seguimiento de todo esto, de todas estas prácticas implementadas en nuestras aulas? Sí, es una muy buena pregunta, y lo que yo trataré de hacer es tratar de encontrar la manera de que no sean dos cosas separadas, sino que haya buena confluencia entre los proyectos de aprendizaje profundo y los requerimientos del sistema. Por otro lado, hay que estar sabiendo que estos obstáculos, digamos, estas limitaciones para el aprendizaje profundo tienen que ser provisionales, y en el sistema del futuro estas cosas ya no van a existir. ¿Cómo evaluar y cómo dar seguimiento? Existe muy poco ahora, actualmente, sobre mediciones específicas que capturen profundidad del aprendizaje. Entonces, mucho del trabajo va a tener que ser crear rúbricas o descripciones de cómo se ve el aprendizaje a distintos niveles de profundidad. Y eso se puede surgir de la práctica, es un trabajo que pueden empezar a hacer los maestros, etc. Hay algunas rúbricas que ya están diseñadas, pero yo creo que es más potente si los propios maestros, los propios educadores empiezan a crear sus propias definiciones de profundidad, de qué tan profundo es lo que están aprendiendo los estudiantes. Por otro lado, el aprendizaje profundo es casi por definición interdisciplinar. Entonces, cuando uno atiende un problema, uno trata de explorar un problema con profundidad, uno aprende muchas cosas. Entonces, una de las cosas que uno puede hacer es, una vez que uno termina un proyecto de aprendizaje profundo, es revisar la estructura curricular y ver cuáles son las cosas que ya sé cómo hacer, aunque no las haya estudiado en forma, digamos, en una clase, sino las aprendí como resultado de tratar de atender a los problemas que estaba tratando de resolver. Entonces, como ejercicio final, ir al mapa curricular y decir, mira, pues esto ya lo sé, y esto ya lo sé, y esto ya lo sé, y esto ya lo sé. Otra manera de hacerlo es, y esta quizás sea más estratégica, en vez de dejarles a los estudiantes que estudien cualquier cosa que les interese, revisar el mapa curricular, identificar cuáles son las preguntas grandes que las distintas disciplinas académicas están tratando de responder, y hacer proyectos con los estudiantes para moverse hacia esas preguntas.
Y lo que uno puede hacer con los estudiantes, en particular si un maestro, un director está muy angustiado por cubrir todo el mapa curricular, todo lo que uno puede hacer con los estudiantes es decir, mira, lo que tenemos que hacer a lo largo de este semestre es explorar estas 5 grandes preguntas. Y tú puedes decidir con cuál empiezas y cuánto te tardas en cada una, pero al final del semestre tenemos que tener todas. Entonces uno está trabajando o navegando el currículo con preguntas grandes, preguntas que pueden intrigar a los estudiantes, tocando los temas que se tienen que tocar, pero todavía dando condiciones de libertad a los estudiantes para que ellos puedan explorar las preguntas a su paso y en el orden que ellos quieran. Esas son algunas de las ideas. Sobre las calificaciones, les voy a decir la idea más inortodoxa que he encontrado cuando he visto a maestros que trabajan de este modo, que trabajan con el aprendizaje profundo. A veces los maestros están muy angustiados porque tienen que dar calificaciones de biología y los estudiantes nada más han estado trabajando con problemas de matemáticas y literatura, etc. Esto es en México. Y lo que un maestro nos dijo en una ocasión fue, pues mira, para ser honesto, las calificaciones que les damos a los estudiantes de todos modos son muy subjetivas. Es decir, es 8.5, 7.3, 9.4, son sumamente subjetivas. En realidad no nos dicen nada de qué tanto está aprendiendo el estudiante, nos dicen qué tanto se memorizó una cosa para un examen, ese tipo de cosas. Pero esas no son medidas objetivas, son medidas bastante subjetivas, bastante arbitrarias. Entonces lo que decía el maestro es, pues mira, lo que estoy haciendo, como me piden la calificación de biología, pues le pongo un número. Y ya. Porque yo sé que fundamentalmente lo que estoy logrando es el perfil de egreso del estudiante que se espera. Es decir, yo sé que aunque el estudiante no haya estudiado en este semestre biología, está desarrollando las habilidades para aprender por su cuenta. Y de nuevo, calificaciones son un fin, son un medio, no son un fin. Entonces yo, o sea, no es que quiera provocar rebeldía aquí, pero si uno acepta que las calificaciones de por sí son arbitrarias, entonces si uno tiene que cumplir, pues hay que cumplir. Pero no se desgaste mucho en llenar calificaciones. Queremos agradecerle a todos quienes han enviado sus preguntas, sus comentarios y para ir cerrando, ¿cierto, Santiago? También desde tu rol de aprendiz, ¿nos podrías contar tal vez como 3 cosas que has aprendido tú profundamente en esta visita a Chile, que nos puedan tal vez servir, iluminar, ya que tú tienes el privilegio de mirarnos desde afuera? Sí, bueno, varias cosas. Yo veo en Chile una esperanza para América Latina. Cuando uno ve todo el movimiento y todo el entusiasmo y todo el talento que hay invertido en mejorar las condiciones de aprendizaje de los niños. Es una cosa que es muy inspiradora. Uno lo ve en los ojos de los maestros y el interés de acudir a eventos como los que hemos tenido en estos días y en su entusiasmo por aprender nuevas cosas. Eso es muy importante. Otra cosa que he aprendido que me parece muy potente es el trabajo que está haciendo Líderes Educativos con el proyecto de liderazgo en red y las redes, el proyecto de aprendizaje en red. En muy poco tiempo se empiezan a generar dinámicas de trabajo que son muy productivas, que son muy prometedoras y aún en un ritmo que yo no esperaba, o sea, con una rapidez que yo no esperaba encontrar. Y por otro lado, tuve la oportunidad de visitar al personal, al equipo de uno de los servicios locales de educación en Barrancas. Y de nuevo, estos son uno de los 2 servicios locales que han empezado a funcionar. Visité una escuela donde tuvimos la reunión y algo que me sorprendió es que a pesar de llevar solo 3 meses de operar, y además de tener que haber navegado toda la locura administrativa del traspaso de las funciones administrativas y financieras hacia el Servicio Local de Educación, ya empezamos a escuchar testimonios de los directores que están sintiendo un vínculo distinto con el ministerio a través de los sistemas locales, de servicios locales de educación. Están diciendo, esto nos vino como caído del cielo. No vienen aquí a decirnos qué hacer, sino están a nuestro servicio, están preguntándonos en qué nos pueden apoyar. Y ya nos están apoyando desde ya para mejorar nuestro trabajo. Eso da mucha esperanza. Y yo creo entonces que estamos en un muy buen tiempo en Chile. Chile está en un muy buen tiempo. Yo sé que hay mucha transición política, yo sé que hay incertidumbre alrededor de qué es lo que va a pasar con las prioridades del sistema educativo. Hay mucho entusiasmo, hay mucha capacidad, hay muchas ganas de hacer las cosas. Lo único que yo diría es que
lo más, están ya las piezas de legislación que tenían que estar para desmantelar las estructuras de inequidad que habían permeado y que se habían diseminado desigualdades brutales entre estudiantes chilenos dependiendo de su contexto socioeconómico. Eso ya está. Está la nueva carrera docente, está la nueva educación pública, están los servicios locales de educación, está la desmunicipalización, está la ley de inclusión. Todas esas piezas ya están. Costaron muchísimo trabajo, mucho trabajo de negociación política, de debate, etc. La cosa es, lo más difícil está por empezar. Así de difícil como fue hacer las leyes, hacerlas pasar, etc., lo más difícil está por empezar. Porque ahora de lo que se trata es hacer que la visión que inspiró estas leyes llegue a los corazones, a las manos, a las mentes de todos los chilenos. Y eso requiere mucho esfuerzo. Y eso no va a venir desde arriba. Eso es una responsabilidad que vamos a tener que asumir todos. Los alumnos, los maestros, los directores de escuela, los servicios locales de educación, el Ministerio de Educación y la sociedad. Entonces, hay mucho movimiento, pero hay mucho trabajo por hacer. Y entonces yo los invito a ir con eso con todo su corazón. Perfecto. Ha sido un placer tenerte acá. Agradecemos mucho tu trato, tu manera de vincularte con nosotros y de conversar con nosotros, así que esperamos tenerte pronto de regreso por estos lugares. Muchas gracias, Santiago. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Qué bueno que nos vemos pronto. Y queremos también invitarlos a todos ustedes a algunas cosas que se nos vienen pronto, ¿cierto? Queremos contarles que ya están en la página, ¿cierto?, de Líderes Educativos, www.lidereseducativo.cl, las presentaciones de los 2 seminarios, ¿cierto?, que se realizaron en Santiago y ayer en Valparaíso, ya se encuentran disponibles, y también va a estar disponible prontamente el streaming del seminario y esta grabación también para que la podamos compartir. Qué importante es como si tenemos la posibilidad de hablar de aprendizaje, llevarlo a las escuelas, ocuparlo, y justamente vamos a tener un boletín que también va a hablar de aprendizaje profundo. Así que los dejamos invitados a que ocupen ese material, lo comparten en las escuelas y ya nos vemos pronto en una próxima conversación en línea. Muchas gracias a todos por estar aquí participando con nosotros. Muchas gracias. Anoche pasó mi novio, no me quiso hacer los pañuelos de mi novio, no se la más cojamos, era la gana de sangre